del directo leeremos sus comentarios. Ahí está. Ok, ya me veo ahí en el stream. Todo bien. Ya, muy bien. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al episodio 6 de Decisiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la piratería y vamos a comentar unas anécdotas que nos han ocurrido tanto a mí como a mi compañero Dino. Dino es un amigo que conozco desde la universidad y como sé que está muy metido en este mundillo, pues lo quise invitar y saber su punto de vista. Ok, hola gente, ¿qué tal están? Mi nombre es Dino y hoy vamos a hablar de la piratería. Pascual dice que sé mucho de la piratería, pero pues más bien a mí lo que más me gusta es los mods de los videojuegos. Entonces hay ciertas ocasiones en donde los mods se meten con la piratería, entonces también vamos a hablar un poquito de ello. Pero por la modificación de consolas, por la modificación de juegos, por Project M o cosas así, es por lo cual algunos han hecho piratería, por así decirlo, entonces de ahí viene la referencia. Sí, de hecho, hace poquito subí un video que, pues muchos de ustedes sabrán, me lo estuvieron marcando como contenido para mayores de edad, que es el de cómo jugar Conker en la computadora. Y es raro, ¿no? Porque pues tenía videos de room hacks, que se podría decir que también es piratería, ¿no? Porque se meten con el código del juego. Y Claro. tuve mucho problema con este, Dino. ¿Qué rollo? Pues, ¿cómo te lo explico, Pascual? Para mí, el modificar un juego no es un acto de piratería, sino es un acto de darle a la comunidad como que una nueva vibra a ese juego, como que le da una nueva sensación y te da más tiempo de juego y tienes unas nuevas experiencias para jugar ese juego. O sea, eso me ha pasado con muchos mods, tú lo has hecho propiamente en tu canal, que nos gusta, por ejemplo, el Mario Galaxy o el Mario Kart y de repente pues queremos ver pues qué mods hay de ese juego y los probamos y nos da una nueva vibra en la cual pues jugamos ese mod y empezamos a experimentar nuevas cosas y ya que pues esto lo hace la comunidad. Entonces la misma comunidad sabe más o menos qué es lo que todos quieren ver. Entonces eso está muy chido de que pues la comunidad hace para la comunidad las modificaciones e incluso se llegan a aprovechar incluso mejor que el contenido original. Yo, por De hecho, ejemplo, sí, sí, sí. aprovecho más el Project M que jugar Brawl, por ejemplo, porque Brawl, si muchos no conocen más o menos del juego, que es de Smash, este juego es su sucesor de Melee y Melee es un juego en GameCube en el cual tenía una mecánica muy rápida, pero de repente sacaron el Brawl y ya estaba muy lento, entonces la propia comunidad dijeron, tenemos que solucionar esto. Sí, Entonces crearon un mod. de hecho, Brawl se me hace que no es un juego tan bueno, ¿eh? O sea, desde que implementaron la parte esa de que los personajes se resbalan, le dije, Ujú. ah, esto no está chido. Ajá. Y está curioso, ¿eh? Porque mencionas el Melee, que es de los Ujú. juegos más competitivos. Y Ujú. está curioso porque el juego ni siquiera el chiste era que fuera competitivo y la gente fue explotando los bugs. Claro. Y ya con eso hicieron que el, ¿cómo se llama? ¿Tú qué sabes más? ¿El Dash o cómo se llama? El Wave Dash. El Wave Dash, el Simón. mentado Wave Dash. Oye, de Pero fíjate repente me que veo Minecrafteado, ¿eh? sí, deja checo. Es A lo por mejor el Discord, pero es sí. por el Ajá. Discord, ¿verdad? Ujú. Nomás razas, Ahí si es- me ven pixeleado, de repente es por el Discord. No se preocupe. No es porque estés en Minecraft, Ajá. No es porque me quiera blurrear o no quiero que me vean. No, no, no. Es por el Discord, raza. es por el Discord. Oye, y te iba a comentar, yo siento que esto de la piratería es una lucha de nunca acabar. Claro. Porque me ha tocado ver mucha gente que incluso hace videos y dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con la piratería. Ujú. Pero yo siento que hasta cierto punto la gente es un poco hipócrita porque yo creo que todos hemos cometido piratería o incluso la gente Claro. que graba videojuegos, no creo que Ujú. use una capturadora, ¿estás de acuerdo? O sea, graban directamente desde la computadora. Sí, mira, fíjate que a mí lo que la piratería me ha dado es experiencias nuevas de juegos de épocas en las que yo no podía darme el lujo de conseguir una consola. Entonces, en todo ese tiempo, ese lapso de tiempo, yo no pude adquirir una cierta consola. En mi caso era el PlayStation 2. Pero ya después vi que había un emulador de PlayStation 2 y pude experimentar los juegos, los mejores juegos que había en PlayStation 2. Entonces la piratería te da un acercamiento a esos juegos de épocas pasadas
en las cuales tú podías, ahora por así decirlo, jugarlo desde tu computadora, los juegos que nunca pudiste jugar por tu situación económica, o que ahora pues tienes un conocimiento en informática y sabes cómo utilizar los emuladores, pero en sí yo no vería mal los emuladores, porque un emulador en sí lo que hace es hacerle ingeniería inversa a lo que sería una consola para poder mostrarte la imagen y jugar el juego, pero no lo está haciendo desde el código o por así decirlo un hardware de una consola, sino que le hicieron ingeniería inversa a esa consola para que pudiera funcionar en una computadora, que sería el emulador. Simón, es lo que te iba a decir de que hasta qué punto un emulador es legal. Estuve investigando y que para que un Ujú, emulador sea legal no tiene que contener ni siquiera ni código de la consola ni ujú. código del juego. O sea, tiene que ser el código de una persona que va a interpretar dicho, o sea, los juegos. No es como que tú saques el código directamente, sino que te lo tienes que inventar, vaya. Exacto, y es lo principal. De hecho, creo que más o menos el primer emulador que hubo controversia fue el de 64. Estamos hablando que justamente cuando salió el 64, un año después o a mitades de año, ya habían creado el emulador del 64. Entonces Nintendo estaba luchando para que este emulador lo tiraran, pero creo que lo que pasó es que vieron, o sea, los demandaron a los del emulador, los del Qué raro, emulador, ¿no? los del emulador les dijeron, oye, nosotros no estamos utilizando código fuente, no estamos usando algún contenido tuyo de copyright, entonces no nos puedes tirar una demanda así porque sí, porque no estamos utilizando ni hardware ni código de tu consola. Y ganaron la demanda. O al menos ese emulador siguió funcionando. Y el por qué se ganaron esa demanda los chavos es porque se veía en una computadora el año del caldo, o sea, en la computadora que todos podían tener, se podía jugar el Mario 64 y se veía muy bien y funcionaba bien. Ese fue el problema, que el emulador funcionaba tan bien que Nintendo dijo, híjole, es que ahora todos van a querer jugar el emulador nuestros juegos y ya no van a querer comprar nuestra consola. Ujú. De hecho, hace poquito, bueno, no hace poquito, hace relativamente poco se liberó el Ujú. código fuente de Mario 64, ¿sí Uf, supiste? sí, que por supuesto. Vi que hicieron ports, vi que incluso hicieron que corriera nativo el Anti-aliasing le emulador. agregaron. Ajá. O sea, incluso creo que hicieron una recreación con Unity. No, perdón, con el de Fortnite, ¿cómo se llama? Con Unreal Engine. Y utilizaban el código fuente. Nada más le hicieron ingeniería inversa. O lo que hicieron nada más es entender el código bien, porque el código fuente que demostraron era la compilación del código, pero no el código per se. Entonces no se podía entender a 100% qué hacía el código. Nada más, como ya estaba compilado, si tú lo ejecutabas, funcionaba el juego. Pero no podías hacerle Oh, ok. modificaciones directamente, por lo que tengo entendido, sino que podías ver, entendías cómo funcionaba el código y de ahí recrearon todo el código. Pero Nintendo aún así, como se ve que es su juego, o sea, porque, pues sí, el código es de diferentes maneras, pero ahí estás utilizando imágenes, ¿cómo se dice? De copyright de ellos. Entonces, por eso ahí ellos pueden utilizar la batuta de decir, estás utilizando contenido de nosotros, tienes que tirarlo. Sí, Y y está justificado, ¿no? Porque pues a fin claro, de cuentas es su contenido. Pero fíjate qué interesante está, Dino, porque liberaron el código fuente y ujú, gracias a eso se puede jugar Mario 64 en una DS, en una 3DS de esas old. Entonces ujú, digo, ¿qué pedo, no? O sea, si una old 3DS puede soportar ese juego, ¿por qué Nintendo no hace ese tipo de cosas? O exacto. sea, hubiera vendido más la 3DS si tuviera juegos del 64. Y cuatro. Y vaya que se Ujú, puede correr si los fans lo hicieron interpretando el código fuente. ujú. Ahora, pues ya sabiendo el código desde raíz, pues yo creo que se podrían hacer cosas más chidas. Yo lo que diría ahí, mi Pascual, es que, y yo te lo puse ahí en el documento, y es que Nintendo, su mayor problema es que está hecho para los japoneses. Ay, perdón. Entonces, como está ellos tienen una cultura japonesa, entonces ellos como que, por así decirlo, en temas de tecnología están muy avanzados, pero en tema cultural ellos están muy cerrados a sus costumbres. Entonces, ese es uno de los problemas que se tiene, que ellos piensan a su manera y creen que es de esa manera. Entonces, no ven lo que sería el alcance internacional. No tienen como un scope internacional en la que vean cómo funcionan las cosas aquí, cómo se están efectuando.
Entonces, ese es el mayor problema de Nintendo. Pero hay excepciones, carnal. Sony ahorita es la que tiene mayor alcance en el mundo de los videojuegos y no lo ves haciendo tantas cosas como Nintendo, o sea, no lo ves tirando cosas de torneos de esports, no lo ves tirando mods, no lo ves tirando emuladores, o sea, ellos tienen otra cultura porque ellos sí saben más o menos el alcance internacional que tiene su producto, entonces se adaptan a lo que la comunidad internacional necesita. Entonces Ujú. creo que ese es el problema de Nintendo, que se fija en su cultura que es totalmente japonesa, pero Sony también es japonés, pero ellos sí tienen un alcance internacional y nos toman en cuenta toda la comunidad de Sony, no solo la comunidad de Nintendo en la cual se fija nada más en el público japonés. Sí, y además, si te fijas, pues Nintendo actualmente todavía sigue sacando dinero de sus juegos antiguos. Y no me refiero a los Exacto. ports de Wii U que está Ujú. utilizando para Switch, sino de que desde siempre yo creo que Nintendo vende por lo que fue y no por lo que está haciendo ahorita. Sí, de hecho, pues es que Nintendo, yo siempre lo he dicho, ellos lo que mejor saben hacer lo hacen, que es crear juegos de calidad. Pero hay veces en las que pues ellos ya saben el éxito de un juego de hace 20 años, entonces saben lo que pueden hacer con él, porque la comunidad les va a aceptar el contenido que traigan de esos juegos antiguos por nostalgia, por lo que quieras. Nos recuerdan ese juego muy bien y queremos volver a tener una experiencia de ese juego. Y por Oye, pero eso, lo que no se me hace justo es que los juegos te los venden como si fuera su primer lanzamiento. ¿Tú qué opinas, Dino, del precio de los juegos de Nintendo? mira, es que el problema de los precios de Nintendo es que te digo, están en un scope para los japoneses. Los japoneses siempre tienen ese como que cultura de comprar lo que quieren. Porque hay que aceptar algo, chavos, y es que los videojuegos no es un derecho, es un lujo. Y los japoneses saben que muy bien exactamente que los videojuegos son un lujo para ellos y están dispuestos a pagar lo que sea por jugar el juego que ellos quieran, porque allá la situación económica es muy diferente a nosotros. Sí, Entonces, de hecho, aquí en México, pues nos va mal. Si de por sí los juegos de Nintendo puede que sean caros, o sea, uh-huh. con las importaciones y todo eso, yo creo que sí nos dan un poquito en la madre. Sí, es que es lo que te digo, tienen como que decir, pues es que nosotros vendemos un chorro aquí en Japón y vendemos nuestros juegos a esto. Y lo que pasó más que nada, mi paz, es que haz de cuenta que pasó algo interesante y es que salió el port, o bueno, ni siquiera es el port, es un juego en el cual permites emular el Mario 64, el Mario Sunshine y el Mario Galaxy, que es el 3D All Ah, Stars. sí, 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 el ¿Qué de la pasó Switch, ahí? ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? El juego lo vendieron oficialmente a $60. Todos se quejaron, pero ¿qué hicieron los nintenderos, Pascual? Compraron aún así el juego, porque les vendieron la nostalgia a los nintenderos y los nintenderos están felices con pagar lo que sea por volver a jugar esos juegos y tener nuevamente esa experiencia. Entonces ahí no fue culpa de Nintendo en sí, sino que vio que la gente o sea, ellos pudieron haber pensado, vamos a poner el juego en $60 y vamos a ver si la gente lo compra. Pero Y fíjate que ¿qué también pasó? La gente lo utilizan, compró. sí, pero fíjate que yo siento que también utilizan prácticas que no son del todo éticas. Por ejemplo, Claro, poner un juego en edición limitada solamente para que de a fuerza lo vendan. O sea, presionen a la gente a que lo compre, porque si no el día de mañana va a haber un revendedor que se los va a vender el doble de caro. es que fíjate lo que pasa ahí es interesante, porque Nintendo dijo, bien, ya vamos a ver que muchos van a tener la duda si comprar esto o no por tal precio, pero si lo ponemos limitado, no lo van a pensar y lo van a comprar directamente sin pensar. Y ellos van a estar Sí. felices porque van a tener su experiencia, van a tener su nostalgia, y nosotros vendimos un juego de hace 20 años y ustedes lo compraron a precio del juego nuevo. Entonces ahí creo que es el problema que los nintenderos, si Nintendo hace algo, es porque los nintenderos se dejan que Nintendo les haga eso. O Tanto sea, los se dice japoneses que como el público internacional. sí, yo creo que un poquito de culpa la tenemos los que somos muy fans de que no nos ponemos a pensar Ujú. las cosas, sino que vamos y lo compramos nomás por la nostalgia y por lo que un día nos provocó. Porque no sé Ujú. tú, pero no sé si sea por parte de crecer, pero
me acuerdo de la sensación que tenía cuando jugaba que era pequeño. Y no Ujú, manches, vato, era una sensación increíble jugar un juego de Nintendo. claro, Y ahorita lo juegas y es entretenido, pero no se siente lo no se mismo. siente lo Entonces yo mismo. siento Ujú. que se aprovechan de ahí de que, ah, mira, el juego que una vez te hizo chido, pues cómpralo a lo mejor y te provoca los mismos sentimientos de aquellos tiempos. Exacto, o sea, yo para mí los juegos de Nintendo, por eso yo juego mucho Melee, güey, porque siento que no hay otro juego que hayan sacado que se siente igual, güey, porque yo lo jugué en ese tiempo y me gustaba mucho jugarlo con mi familia, jugarlo con mis amigos en el GameCube, ese viernes en la tarde que te juntabas con tus amigos, llevabas una pizza de Domino's, rentabas el GameCube, rentabas el juego del Melee, perdón, o sea, porque pues también antes los juegos no todos los tenían, porque nuevamente los videojuegos no es un derecho, es un lujo. Entonces rentábamos los juegos, los compas, y ya jugábamos al mili y me recuerdo mucho cómo nos dábamos en la madre o sea, muchas experiencias chidas. Y pues esas ya muchas cosas no las puedes volver a sentir o tienes que volverlas a sentir y ahora ya no se siente igual. Entonces por eso quieres volver a ese tiempo en donde tenías esa sensación. Y eso es lo que crea los juegos de Nintendo. O sea, sus juegos eran muy Sí, buenos sí, sí, que sí. te decías, no manches, pues que ya no pueden hacer otro juego. Y sí, y eso era lo que pasaba. Ay, pero bueno, ¿y qué le dirías a esas personas? Porque me ha tocado de vez en cuando de que estoy por internet y hay gente que Ujú, sí los defiende a capa y espada. Y ok. digo, oye, bueno, digo, es una buena empresa, pero también ha tenido sus fallos, no es como para que siempre estemos apoyándolo, ¿no? Hay que reconocerle lo bueno, pero cuando se equivoca, pues también hay que saber reconocer eso. Mira, eso te va como lo que dice Roberto Martínez y Jacobo. No apoyes a algo como si fuera un equipo de fútbol. En el caso, cuestiones de empresas o partidos políticos, cosas que te dan un servicio o que tú estás pagando por algo, no los tienes que apoyar como un equipo de fútbol. Tienes que tener tu criterio y decir, aquí nos están pasando de lanza con nosotros, no vamos a consumir tu producto. Y ese es el problema que tienen los nintenderos. Yo diría que Nintendo tendría otra visión y se abriría más al público internacional si la gente dijera, oye, pues es que están muy exagerados tus precios, me estás vendiendo un juego de hace 20 años en precio de como si fuera nuevo, no voy a comprar tu consola, no voy a consumir tu juego y no voy a consumir lo que tú hagas actualmente. Y eso es yo lo que yo hago, carnal. Yo ahorita yo no tengo un Switch, me veo Minecraft. Yo ahorita no tengo un Sí, Switch, oye, ¿sabes qué? Si quieres, a ver, déjame te hablo de nuevo para ver si se soluciona ese detalle de la llamada. ¿Cómo ves? Simón. Simón, a ver, un momentito, gente, estamos aquí resolviendo al Minecraft Dino que Bueno, se mientras puso en voy 8 a, bits. a seguir hablando, y es que lo que pasa, Simón. gente, es que si algo no les parece, si ustedes son nintenderos de a capa y espada y no les gusta las acciones que hace Nintendo, no lo consuman. A cualquier empresa va a entender algo, un punto de toda la comunidad, si no lo compran. Si sacan un juego y de repente ven que no se está vendiendo, se quedan como que, ah, canijo, pues ¿qué está pasando? Y ya ahora sí, toman en cuenta la comunidad, pero tienen que dejar de consumir algo que no les gusta. Yo no compro Nintendo por eso, porque no siento que su manera de cómo venden las cosas, de cómo hacen las cosas, a mí no me gusta ese trip y por eso yo no lo consumo. Hagan Sí, eso, y si no les gusta aparte, algo, no lo consuman. Así de yo fácil. siento que no se están poniendo bien las pilas porque ahorita tocaste un tema muy importante de que es de que los fans hacen cosas muy padres con los juegos e incluso con los emuladores, ¿no? Y te Ujú, pongo el caso del Mario 64 para la 3DS, le agregaron el anti-aliasing, le quitaron los bordes, o sea, le hicieron 16 por 9 ujú, y aparte le agregaron un skin mejor a Mario. ujú, Entonces tú dices, ok, está chido, ¿no? O sea, a lo mejor no es la gran cosa, pero pues le implementaron los fans. Te ujú, vas al juego de Switch y ¿qué es lo que pasa? El juego es básicamente lo mismo e incluso está en, ¿cómo se llama? 4x4, o sea, es un cuadrito la pantalla ujú, y tienes sí, unos como antes bordes se negros llamaban en los juegos. las... Ujú, el Sí, y tú cuadrito. dices, ¿qué pedo, no? Si un fan le pudo agregar el anti-aliasing, un skin y le quitó en las esquinas los fondos negros, ¿por qué Nintendo no le hizo eso al juego? O sea, también pues, te agüitas, ¿no? Dices, ¿por qué no le puso un poquito más de esfuerzo? Ujú. Pues es que lo que pasa, Pascual, es que te digo, Nintendo tiene la cultura de que ellos piensan, güey.
toda su empresa piensa, güey, o al menos los ejecutivos grandes de Nintendo piensan que por qué vamos a soportar algo en la cual hacen una modificación de nuestro juego. Y ellos ahí es cuando lo toman como piratería, güey. O sea, ellos toman la modificación de cosas como piratería. Y eso pasó, por ejemplo, también con algo que yo también estoy muy desacuerdo, que es el proyecto Sleepy, que tú y yo ya lo hemos calado. Y lo que hace es que te permita jugar Melee online con el netcode muy bien, que tiene, no me acuerdo la tecnología que utiliza, pero lo que hace es que te permite jugar de una persona que está incluso en otro país como si no hubiera lag. O sea, se siente como si Ah, estuvieras está jugando al lado de la otra fregoncísimo, persona. sí. Y todos, por la pandemia, nosotros sabemos que ahorita es imposible que hagamos torneos, es imposible que la gente se reúna. Entonces, la misma comunidad de Smash hizo ese proyecto para poder hacer lo que todos queríamos, que era jugar Smash con nuestros amigos desde su casa ellos y nosotros en nuestra casa. Entonces, Simón. ¿qué pasó ahí con Nintendo? Nintendo ahorita no tomó acciones con torneos pequeños y con torneos en los cuales ellos no sean patrocinadores o hayan sido patrocinadores. Pero llegó un torneo el año pasado que se llama Big House, en el cual Nintendo patrocinaba ese torneo o ya lo había patrocinado Oye, sí previamente. escuché algo así, lo patrocinaba, pero después como que se arrepintió, ¿no? Y lo canceló, ¿o cómo estuvo la historia? Tú que Mira, estás lo más que metido en pasó ahí eso. es que Nintendo patrocinaba antes en los presenciales a Big House. Entonces ya tenían, la comunidad de Nintendo tenía una cierta leve de decir, ah, pues es que Big House es patrocinado por Nintendo. Pero como Nintendo no les parece el proyecto de Sleepy porque lo ven como un proyecto en la cual incita a la piratería, cancelaron el torneo. Dijeron, oigan chavos, no queremos que utilicen este proyecto porque hace un indicio a la piratería y a la modificación de nuestros juegos. Y entonces el organizador le dijo, oye, pero pues no estamos haciendo Pero nada pues malo. Y sí, siguió y con la además ya habíamos idea, quedado, ¿no? ajá. Entonces siguió con la idea, pero ya después ahí ya llegó una orden de cease and desist, que es que, oye, no vas a poder utilizar este contenido o te demandamos. Híjole, o sea, ya como última instancia, ¿no? O sea, diciendo, no, pues no lo hagas. Y dijo, no, pues sí lo voy a hacer. Ah, sí, pues ahí tuve una demandota. Ajá, entonces es lo que te digo, en proyectos pequeños, en torneos que no fueron patrocinados por Nintendo, ellos no hicieron nada al respecto, pero ya cuando llegó un torneo en la cual ellos ya han sido una identidad para ese torneo, ahí sí dijeron, oye, espérate, no vamos a, no queremos que nos tachen con sus ideales que tienen de utilizar Sleepy y Ujú. pues sí, por eso llegó el Season de Desist. Y ahí es cuando uno dice, oye, pues si hay mucha gente que quiere jugar Mini Online, que les gusta tu juego, que tú tienes los permisos para hacer algo con ese juego, ¿por qué Nintendo no hace nada? O sea, porque Sí, yo y le fácil te lo podían digo, sacar mucho carnal. provecho, la verdad. Si yo fácil te digo, carnal, hay mucho más gente jugando y viendo personas Melee que gente que ve Ultimate. Porque hay personas muy icónicas en la comunidad de Melee. Entonces, tienes a Mango, tienes a Hungrybox, tienes a Leffen, todas estas personas icónicas de la comunidad de Melee y tienen un chingo de vistas. Entonces, Y esa lo que me he persona, fijado es que, por ejemplo, Ultimate, si te fijas, o sea, es competitivo, pero no lo quiso ser tan competitivo al nivel de Melee. Como que claro, sí quiso guardar su distancia. ujú, Entonces, pues yo creo que es que es cuestión de adaptarse. Yo creo que tiene mucho potencial Nintendo, podría hacer cosas muy grandes, exacto, pero por estar muy arraigado a sus ideales, no termina de sacarle todo el jugo que podría. así es. Oye, Dime. hablando de la piratería, Ujú. yo creo que no la piratería como tal, pero la emulación de juegos te puede abrir una puerta muy importante a jugar esos títulos que nunca jugaste y que incluso ahorita es muy difícil conseguir. Porque, por ejemplo, si tú te compras, en este caso, ¿no? El Conquer Bad Fur Day, estarías jugando, o sea, ese dinero que tú estás pagando, pues no le va a llegar a Nintendo, ¿estás de acuerdo? Ok. Y no es como que Nintendo tenga en su eShop el juego de Conquer. Entonces, yo creo que la única forma, bueno, no es la única forma, pero la emulación es una alternativa para esos títulos de que se han perdido o se van a perder con el tiempo. Sí, de hecho, eso te lo comenté y es muy importante. Y es que la emulación, o sea, mucho de la piratería se tiene que ver con la emulación. Entonces,
lo que hace la emulación en sí es preservar tus juegos. Porque, ¿qué hizo Nintendo antes? O sea, hace como unos par de años, ellos tiraron unas de los hosts de sus ROMs, que un ROM Emu es una Paradise, copia. ¿verdad? Era. ¿Cómo? ¿O cuál? Era Emu Paradise la plataforma que Ajá, o tiraron. sea, y no Sí. solo tiraron Emu Paradise, tiraron varias, carnal. Entonces, La las madre. tiraron porque tenían ROMs de Nintendo. Y hay que aclarar algo. Los ROMs son una copia original del juego, pero en la cual se traduce a otro lenguaje para poder utilizarlo en otra cosa. O sea, preservar básicamente tu juego. Y hay que Oye, tomar pero, algo en cuenta. Y es que, ay, perdón, Simón. decías, Pascual. Ah, te decía que aquí pasa algo bien curioso porque el emulador, sí es legal, pero el juego, ese sí son un poquito más especiales. Según yo tenía entendido que las ROMs no son legales. O sea, descargué una ROM de internet, no es legal, pero Mm, tú extraerla directamente desde el disco o desde el cartucho, eso sí es legal. Pero sí, qué eso sí curioso, es ¿no? O legal. sea, si tienes tú por ejemplo, el disco y quisieras Ujú. descargarlo, también se debería poder, ¿no? Porque a fin de cuentas pues, tienes una copia en tu casa. Sí, pues es que es lo que te digo, de que ellos tienen como que esa percepción de que asocian la emulación y los ROMs como piratería, no lo ven como una manera de preservamiento de su contenido, porque ellos ya preservan su contenido. Y aquí hay que hacer un punto muy importante. Mucho contenido y cosas que ha hecho la humanidad se han perdido con el tiempo porque no se pudieron preservar. Actualmente hay lugares especiales en donde se preservan cosas de contenido de las películas muy importantes, vinilos, cintas, VHS, porque son en donde se creó ese producto, ese, por así decirlo, ese medio en donde se consume, no se tenía como que una idea de preservamiento. Entonces se tiene que cuidar mucho ese contenido. Con los ROMs, simplemente, pues por así decirlo, pasas tu juego original al ROM y ya siempre vas a tener ese juego ahí. Y ese juego es tuyo. Pero Nintendo no Y lo ve así de esa aseguras manera. de que, Simón, o sea, aseguras de que si le pasa algo al cartucho, pues a fin de cuentas tú sigues teniendo una copia del Exacto, juego. exacto. Y ya lo puedes jugar a través del emulador. Recuérdense que el emulador nada más es el medio para utilizar tus juegos originales en ROMs. Esa es la finalidad de un emulador. Utilizar tus juegos cuando ya no tienes o ya no puedes utilizar esa consola. Hay ahorita consolas que ya no se ven iguales en las nuevas televisiones, por ejemplo, el Nintendo 64, El el, Wii el incluso se ve Super muy mal en las Nintendo, el Wii, HDMI. se ve muy mal en las teles actuales, porque esas consolas estaban destinadas para televisiones analógicas, para las televisiones RT. Entonces, por eso, incluso hay comunidad, en la comunidad de Mili, se utiliza mucho de esas teles, porque se siente muy diferente la experiencia de juego en una tele vieja a una tele nueva, porque haz de cuenta que como que mete un input lag esa tele porque tiene que ser una conversión de análogo a digital. Ujú. Entonces, pues Simón. ahí ya hay un proceso en el cual metes input lag y la gente eso no le gusta en la comunidad de Mili. Entonces utilizan las teles RT para hacer esa experiencia. Pero ahora ya con la Sí, porque, emulación puedes jugar el juego sin input lag. sí, porque aparte Melee, pues es un juego de mucha reacción, de estarte moviendo. Entonces, que te agreguen ese lag, pues sí es una desventaja muy canija, la verdad. Así es. Em, bueno, mucha gente dice que, o sea, la piratería en este caso podría Ujú. funcionar como un medio para que tú pruebes el juego y si te gusta, ya lo compras. ¿Tú crees que sí es un medio o es una forma viable o sea, que dices, está justificado si lo voy a probar? Y ya después, si no me gusta, pues sí lo dejo y si me gusta, lo compro. Mira, pues que todos hemos hecho eso, carnal. Y ahorita actualmente que ya tenemos como que, pues, un income económico, que ya tenemos como paga, pues ahora sí ya podemos apoyar las empresas y comprar los juegos. Pero antes, pues es que eres un chavalito y no tenías el dinero y pues ahí, pues tu única manera nuevamente lo que decimos, los juegos son un lujo, entonces es caro conseguir los juegos, o sea, es muy caro. Entonces, yo ahora lo que hago es que hago eso, descargo un juego y ya si me gusta, o sea, lo bajo pirata, por así decirlo, y ya si me gusta, yo ya lo compro. O sea, pero yo diría que es justificado mientras tú apoyes a la empresa de una manera. Es como, esto ya es de otra comunidad, pero por ejemplo en la empresa de los mangas y de los animes,
Muchos Ujú. dicen, no, pues es que tienes que consumir el servicio de streaming de Crunchyroll porque Crunchyroll le da dinero a las productoras y le da dinero a los que crean el anime y les permite hacer más animes. Así no funciona esa empresa. O bueno, ¿cómo se dice? Esa, ay, Ese se me modelo olvidó de la palabra. negocio. Simón, ese modelo de O negocio así sí. no funciona. Crunchyroll lo único que hace es pagar por las licencias para poder utilizar en su medio, pero la mejor manera de apoyar a un mangaka o una productora de anime es comprando los discos de Blu-ray originales del anime, comprando el manga, eh, comprando figuras originales del anime o del manga. O sea, ahí es muy diferente porque la gente tiene la percepción de que estamos apoyando a la industria del anime si consumimos Crunchyroll, pero no la apoyas en nada, porque como hacen un anime, ahí te va, está un grupo de A ver. inversionistas en las cuales les gusta un manga, entonces ellos dicen, oye, pues estaría chido que este manga lo sacáramos en anime, entonces ellos le pagan derechos al mangaka para que puedan hacer el anime y ya los inversionistas les pagan a una casa productora de animación para hacer el anime. ¿Ya viste Ah, ahí pero qué el único pasa? pago que le llegó al mangaka fue el de las licencias. Lo demás no Exacto, fue para él. Oh, ok. exacto. Entonces, ni tampoco, haz de cuenta que a las casas productoras de animación, los inversionistas nada más pagan por la animación que hacen, no les pagan regalías, no les pagan, así como al mangaka, no les pagan regalías o así, solo se hace un pago. Entonces, ya todo ese dinero que es de Crunchyroll y así se va a los inversionistas, no se va a las casas de animación y no se va a los mangakas. Entonces, algo así es con Oh, los ok, ok. videojuegos. Yo para mí lo que yo recomendaría en esos casos es consumir contenido original de la serie o del manga. Compra los mangas si quieres apoyar al mangaka, compra los Blu-rays del anime si te gusta el anime, porque eso sí va a la casa productora y eso sí va al mangaka. De esa manera sí los apoyas. Es como en los juegos. Si tú, por ejemplo, consumes un juego pirata, que comparte ese juego, o sea, comparte tu idea de ese juego para que más gente pueda jugarlo y lo pueda comprar. Por ejemplo, yo hacía mucho eso, que recomendaba un juego y yo no lo podía pagar, pero lo tenía pirata, pero alguien más, yo lo recomendé y esa persona sí lo compró y llegó a consumir un chorro de ese juego y ahí ya le llegó dinero a los desarrolladores de ese juego. Sí, Entonces yo yo no creo que veo a lo tan mala mejor piratería si tú compartes tu punto de vista y ayudas de que cierta manera, de manera indirecta, puedas darle un ingreso a los desarrolladores del juego. sí, o sea, hay que tener en claro que pues, la piratería sí o sí es ilegal y sí o sí es una práctica mala, ¿no? Así es. Pero la piratería puede traer beneficios indirectamente. Por ejemplo, en tu caso, que tú eras un niño, y en mi caso también, que yo fui un niño que llegué a jugar los juegos piratas de la PlayStation uno. Ujú, Que la PlayStation uno es de las consolas más fáciles de piratear en ese entonces, me acuerdo. Bueno, claro. el caso es que en este caso la piratería fue creando un fan de nicho Ujú, que a la larga se volvió en un comprador que compra juegos originales, ¿estás de acuerdo? O sea, a pesar de sí, que los pirateabas, te volviste un fan que empezó a apoyar a la empresa, o incluso como tú dices, a lo mejor no tienes el juego original, pero como te gustó lo recomiendas e indirectamente estás apoyando a la empresa. exacto. O sea, Y, y está curioso porque, bueno, te había comentado lo de que tener el juego pirata para probarlo y si no, y si te gusta lo compras, si no, no lo compras, ¿verdad? Pero ujú, hace poquito pasó algo muy curioso con dime. Cyberpunk. No sé Ok. si Híjole. entonces, Ok. A ver. entonces Luego. mucha gente dice, bueno, en lugar de piratearlo, Pascual, lo que puedes hacer es compras el juego y si no te gusta, pues ya lo devuelves. Pero no Ujú, sé si supiste lo que pasó de que mucha gente lo estaba devolviendo y ujú. no estaban aceptando las devoluciones. Entonces, tú dices, la piratería es mala, pero pues que no acepten la devolución por un juego que pagaste y no es lo que te prometieron, pues también es una Ujú. ética mala, ¿no? Mira, no lo querían devolver porque había demasiadas devoluciones y crashó el sistema de devolución. Por lo que yo sé, Sí, eso pero pasó. O sea, independientemente, era tanta gente lo que la estaba devolviendo que crasharon el sistema de devoluciones. O pero yo creo creo que que entonces independientemente, pues ahí se fue tienen que hacer interesante. cargo, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque yo creo que independientemente tienen que hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Ujú. Sí, pues es que lo que pasó con Cyberpunk fue muy interesante nuevamente.
pasó lo de los inversionistas. Los inversionistas son los que les permiten a los desarrolladores el financiamiento para poder desarrollar sus juegos. Cyberpunk estaba muy presionado por los inversionistas, entonces lo que pasó ahí es que tuvieron que sacar el juego así, con todas las... Ellos sabían de a huevo, CD Projekt Red Que iba sabía para abajo, ya exactamente sabían que nos iba a armar. que el juego no funcionaba en PlayStation y en One. Su excusa fue que ellos nomás probaban el juego en PC y por eso no veían esos fallos, pero carnal, claro que sí pudieron, mínimo de a fuerzas tenían un dev kit de Xbox Series X y un dev kit del PlayStation 5 y el PlayStation 4. O sea, no es una Sí, yo creo excusa. que Ellos estuvieron tan presionados por la comunidad de que ya sácalo, y de los inversionistas. Oye, no nos has devuelto nuestro dinero porque invertimos 7 años en tu juego y no nos has dado un resultado. iba Y para ahí más, baja o la sea, bolsa, y baja la bolsa. si no lo lanzaban, yo creo que se hubiera quedado en eso, esos tipos juegos, típicos juegos que se quedan desarrollando hasta que nunca salen. Yo creo que hubiera Exacto. pasado eso. Entonces creo que eso fue lo que pensó CD Projekt Red, de que mejor, oye, pues mejor vamos a sacarlo y reparamos los bugs en On The Go, En el proceso, pero como Fallout les pasó 76, ¿verdad? muy Así le mal. hicieron. Ujú. Oye, Entonces, y luego la piratería en los videojuegos, pues estamos de acuerdo que es mala, pero ¿te has fijado en los mensajes que ponen o en las formas en las que quieren evitar los juegos? Por ejemplo, en el Spyro, si ujú, tenías el juego pirata, haz de cuenta que no podías alcanzar el 100% del juego y había áreas que se te bloqueaban. O incluso ujú. Earthbound, si tú tenías el juego pirata, vato, si de por sí el juego es complicado, la dificultad te la ponía súper difícil y al final el enemigo se te trababa el juego y te devolvía al inicio. O sea, no podías terminarlo. ¿Sabes ahí lo que pasaba, Pascual? Y es ¿Qué que pasaba? antes no era tan accesible que la gente pudiera modificar los juegos. Entonces, si alguien te hacía algo así, como que una traba o de hardware o de software. De hecho, yo sigo mucho un youtuber que se llama Modern Vintage Gamer. Entonces, ese youtuber te Modern Vintage enseña Gamer. las brechas de seguridad en consolas anteriores y en juegos. También te enseña qué hicieron para evitar la piratería. Pero mucha gente ya por medio de mods quitaron esas brechas. O por medio de hardware ellos vieron y entendieron cómo se hacía ese bloqueo por hardware y se lo pasaron Oye, ¿y por cómo quien tenía funciona? el Le ponen un conocimiento. chipcito que la consola comprueba si lo tiene. Y si no lo tiene, no funciona correctamente. ¿O cómo has visto tú que son ese tipo de validaciones? ¿O En, son por código así, un en, if y en ya? 64 creo que sí tiene algo indebido en el cartucho, en el cual es donde si no se comprueba que ese uno esté ahí, bueno, algo así tiene en los cartuchos de 64, pero sí detecta para que active, triggere eso. Porque creo que eso pasó en Banjo Kazooie y en algunos juegos de 64 activaron ese parche de piratería. Pero pues, ¿A la poco gente Banjo-Kazooie tiene entendió. parche? No, creo que sí, que tiene un parche de piratería. Sí. Pero ya pues como lo emulas y ya la gente ya salió, o sea, encontró una manera de quitarlo, pues ya no lo ves. Pero hay muchos juegos que sí tenían ese bloqueo y la gente se lo pasó porque entendió cómo funcionaba la consola y entendía cómo hacía ese proceso de verificación de antipiratería. Por ejemplo, el PlayStation 1 en hardware tenía un microchip, algo así en una parte, en un microchip en donde comprobaba que el juego que tenías era original porque en el láser del juego se mandaba S1. Entonces ese uno, lo único que hicieron es que pincharon el chip y siempre le mandaban unos y ahí está. Eso es el pinch chip del PlayStation 1, carnal. Sí, pues creo que Es no un estaba tan microprocesador poderoso que porque cambiaron. Es un se microprocesador lo que fregaron cambiaron y bien ya. rápido. Sí, por eso fue tan sencillo y por eso fue la consola más pirateada. Y hay que recordar algo, y es Jala. que antes $60 era demasiado dinero. Ahorita, de hecho, yo sí estoy a favor de que los juegos suban de precio, porque no es lo mismo los $60 de esta fecha a los $60 que había hace 30 años. No es lo mismo. O sea, ahorita sesenta No, dólares eso no sí, la vale moneda ha nada para cambiado el bastante. desarrollo de un juego, por lo que quieras, inflación, pues ya se elevaron los costos de producción de juegos, ya se utilizan algoritmos más complejos y hardware más complejo para hacer videojuegos.
Entonces yo sí estoy a favor y creo que PlayStation fueron los primeros en decir, nosotros ya vamos a vender los juegos a $70. Tanto Pues PlayStation que como EA, creo que dijeron, la vamos a realidad subir es de los que si juegos. tienes un juego que te gusta bastante, pues Ujú, también no hay que ir con la mentalidad de, no lo va a pagar, lo va a piratear. O sea, si tienes el dinero, pues qué mejor comprarlo, ¿no? Estás claro, apoyándolo y al apoyarlo, pues van a salir más juegos como ese. claro. Ahorita estamos hablando de la piratería. Ayer comentabas un tema acerca de que se persigue más a quien piratea, a quien consume. La Sí. verdad es que siempre han metido miedo, ¿no? De que te pueden multar si bajas un juego pirata. Ujú, Yo he llegado a saber de que o el proveedor de internet te bloquea la conexión si quieres bajar el juego en determinadas regiones. Este, incluso te puede llegar una multa también, creo. ujú. O en el peor de los casos te bajas un virus, pero que la empresa se vaya directamente contra ti, nunca lo he visto. Con los que se van es con las personas que hacen el jale de más arriba, que lo Exacto. piratean o O comercializan lo con los juegos. comercializan. Ujú. Ahí te va algo interesante de eso, Pascual. En Estados Unidos y en el Reino Unido te ponen una multa por descargar contenido que no es tuyo de copyright, contenido protegido por terceros e intelectual. Lo que pasa ahí Pero es que ¿cómo te no es, llega la multa? haz de cuenta de que las empresas les pagan a empresas externas, las cuales están viendo en dónde están descargando los juegos. Haz de cuenta de que una empresa puede solicitar a Estados Unidos y a la Unión Europea cuando se está descargando un contenido de manera ilícita. Se puede ver y si te encuentran la IP y órale, y te cobran la multa. Pero es en todo tipo de contenido, no es solo en videojuegos, ahí sí hay que recalcar eso. No es que estés Bueno, bajando un y en el juego caso pirata de y por eso te va a caer, videojuegos, sino que es en general. Si bajas películas, si bajas series, si bajas música, si bajas lo que sea contenido de terceros protegido, te va a caer la ley en Estados Unidos y te va a caer la ley en la Unión Europea. pero por ejemplo, esa multa, ¿cómo te llega? Siempre tiene la curiosidad. Llega alguien vestido de negro con lentes No, 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 o sea, o, allá te llega pues, por correo, carnal, o sea, por el correo. o te llega En la directamente Unión con correo que Europea, dice, en la Unión Europea tengo entendido que te dan una multa de 500 euros si te detectan bajando contenido de terceros y te llega por el correo. Y si no la pagas, ahora sí ya llega alguien a decirte, oye, carnal, pues estás haciendo esto y así. Y si no pagas la multa y si sigues haciendo esas acciones ilícitas, ya te cae una demanda de parte de la empresa, porque ahora sí ya las empresas de terceros les dicen a la empresa, por ejemplo, Nintendo, les dicen, oye, esta persona está bajando y está subiendo mucho contenido tuyo. Ahora sí ya les mandan una demanda. Pero siempre hay una empresa tercera la cual se encargan de hacer la justicia, por así decirlo, en esos países. ok, lo bueno es que al menos acá en México yo creo que eso no está muy bien implementado porque cuánta Carnal, piratería hay. De hecho, en los carnal, tianguis, vato, sí, los venden como si nada y no hay nadie ajá. quien diga, Si muchos, si muchos pueden decir cualquier cosa de este país, pero es el país de los más libres que existe. Mira, primero no tenemos problemas con otros países, eso está bueno, somos un país neutral y puedes hacer cierta cosa, incluso las empresas de telecomunicaciones, los ISPs, promocionaban sus servicios como el mejor servicio para descargar música y películas, o el mejor servicio de para hecho sí descargar series. es... Así lo anunciaban. O sea, así Vato, sí me tocó escucharlo, ¿eh? Y luego, pues ahora que te pones a pensar fríamente, bueno, descarga música, pero pues en esos tiempos no había, o sea, Spotify, o sea, se podía ir a malas interpretaciones, pero pues claro que si bajas música, pues es... Ay, perdón si se dio algo. Es que andaba cambiando lo de la cámara. Mira, es que no se ve la cámara del teléfono. Pero lo que iba a decir ahí Pero es ya la que, arreglaste. no, 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 iba a checarlo, pero se empezó a activar mi cámara. No, entonces lo que pasó ahí, carnal, es que, ¿cómo decirlo? Somos un país en donde sí se pueden hacer cosas chidas y muchas personas se conectan por VPN a este país porque saben que no los van a perseguir, güey. Porque aquí pueden hacer muchas cosas como en China, carnal. En China hay mucha censura y lo que hace la gente es utilizar un VPN para conectarse a otros países para poder utilizar los servicios que están restringidos en su país. Entonces, por eso muchos se conectan a otros países
para poder descargar ese contenido, y esas empresas las cuales se encargan de caer la ley, por así decirlo, ya no van tras de ti porque es otro pedo hacérsela de pedo a una empresa de VPN en otro país que te den la dirección IP auténtica de una persona. Para empezar no se puede porque generalmente las empresas de VPN se encuentran en lugares en donde hay neutralidad en la red. Entonces ahí lo Pero que yo creo que puedes hacer también no hay que puedes tener mucho compartir con cuidado, IP de Dino, con terceros. los VPNs. Yo creo que hay que tener cuidado porque muchas veces nos vamos con la finta de que son VPNs gratuitos y a fin de Ah, cuentas claro, pues no terminan utilicen accediendo a nuestra VPNs información gratuitos. privada. Sí, hay que pagar por uno, ¿verdad? Oye, y te iba a comentar, bueno, tú que has estado un poquito más metido por lo que me platicaste ayer, y no a la piratería en general, sino a ese tipo de situaciones, Ujú. ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué dices? No manches, creo que voy a alejarme un poquito de estas páginas de De contenidos. contenido de terceros. Ahí te digo, déjame Así nomás. Ahora sí es. ya estoy checándole el teléfono. Ahí está. Ya estás. Yo dije, apagó la luz el Dino, ya no se ve. No, es que me puse para que ya no se viera lo que se vio. Ok. Después ahorita nos censuran, Dino, dicen. Ni Hay modo. desnudos. Ahí Sí, sí, está. sí. Ahí ya me debería de ver. ¿Todo bien? A ver. Deja checo. A ver, habla. Hola. ¿Todo bien? ¿Se ve? Ah, mira, nada que ver, mijo. Full HD. Ahí está. 4K casi, casi. Está. Una disculpa, Rosa. Si tuvieran que ver algo inapropiado. Nada nada que tengamos nosotros, ¿verdad? Digo, nada fuera del mundo. Ajá. Entonces, yo lo que iría ahí, yo te lo comenté ayer y lo que me pasó es que haz de cuenta que yo, si le soy sincero, yo descargo contenido de terceros porque es muy caro lo que yo necesito. Entonces, yo lo tengo que conseguir de diferentes fuentes y a veces cuando te vas a una página en donde descargas ese contenido, te sale el típico anuncio de que, soporte técnico de Windows, soporte técnico de Mac y ahí entonces, yo me metí en una de esas de pura curiosidad, pero en una máquina virtual, porque dije, pues vamos a ver hasta dónde llega ese pedo. Entonces ya Oye, estuve pero aquí la checando. pregunta es, ¿cómo estuvo eso? ¿Tú ibas con la intención de que pasara o te Sí. ocurrió sin querer? No, yo iba con la intención de que pasara, porque te lo había comentado que sigo mucho un youtuber en el cual te muestra cómo tirolea a esos vatos, o sea, les echa un pedo, les hace un rollo y les hace perder su tiempo, porque son personas que se hacen pasar por expertos en Microsoft, que son profesionales en el tema y que Microsoft les paga por hacer ese soporte técnico. Entonces ese carnal le da las vueltas y se empieza a hacer estupideces y incomodar a las personas que están ahí. Entonces está muy chido. Entonces yo dije, pues vamos a ver si sí es cierto. Y vamos a buscar a alguien que haga eso, porque yo siempre cuando estoy descargando contenido, es lo que les estoy diciendo, no deberían de hacerlo. Y no estoy incitando que lo hagan. Pero ahí, casi siempre en las páginas en donde accedo para descargar ese contenido, me salen cosas así de ese estilo. Entonces dije, ok, voy a hacer la prueba. Y ya me metí en la máquina virtual, me metí y efectivamente me hicieron una llamada. Ya de ahí se metieron en acceso remoto a mi computadora y se descargaron un archivo. No me acuerdo si fue un bash o si fue un exe. Y lo que hicieron básicamente es que lo corrieron y de repente el vato movía mi computadora por el acceso remoto primero y ya de ahí se quiso descargar un plugin de mi navegador en el cual genera las cookies de todo tu navegador. Entonces hay que recordar que en las cookies del navegador puede haber mucha información importante. Entonces básicamente lo que quería esa persona era robar mi información. Así que yo Pero, lo... ¿cuál crees que haya sido el objetivo de esa persona? ¿Quería robar tu información para suplantarla o quería ver qué tenías? Ajá, quería Porque ver qué yo estoy tenía, más que investigando nada. también ok, porque he investigado un poco acerca de eso de las cookies que mencionas. Ujú. Y de hecho le ha pasado a muchos youtubers que le dicen, que le envían correos y, oye, ¿sabes qué? Promociona mi programa, te pago tanto Ujú, dinero, bájate esta ujú, aplicación y cálala. Entonces la gente se baja la aplicación y como tú dices, es un acceso remoto, lo que hacen es de que, pues, no pasa, dice la persona, caray, lo ejecuté y no pasó nada. Bueno, pues a lo mejor no funcionaba bien, pero detrás de cámaras, haz de cuenta que lo que hace la aplicación es de que te roba a las cookies, te roba la sesión de tu navegador. ¿Y esto ujú. qué significa? Que puede entrar a tu canal de YouTube como si ya estuviera iniciada la sesión
Entonces, a mucha gente, muchos youtubers les estuvieron hackeando sus canales de esta forma. Entonces, ¿no crees que algo así te quería hacer esta persona o Así quería es, nomás así simplemente es, ver qué pero no solo de tenías? YouTube, porque quería ver qué tenía, porque las cookies te dicen de qué página es, entonces puede entrar al PayPal, puede entrar al Facebook, puede entrar a cualquier otra red social en la cual esté almacenada en la cookie. Entonces quería obtener todas mis cuentas, por así decirlo. Con las cookies puedes llegar a las cuentas de cualquier cosa. Me veo Minecraft. Pero sí, Sí, te ves Minecraft, ¿verdad? Oye, ¿y no te da miedo de que pudo haber escalado permisos y que de la máquina virtual se haya brincado a la máquina nativa? sí tuve miedo y tuve que formatear esa computadora, incluso siendo la máquina virtual, porque yo no lo había tomado en cuenta en ese entonces, pero sí me lo comentaste ayer y es cierto, de que a veces hay cosas que son bidireccionales entre el host y la máquina virtual. Pero a mí lo que yo en ese tiempo, el del por qué tomé esa decisión, es más que nada porque cuando apagué la página virtual, porque ya vi que lo que quería hacer, la volví a prender y se volvía a mover el mouse. Y yo me quedé, ¡Hala! ¡ah, la fregada, no! O sea, estaba Entonces, aferrado al tipo con moverle ahí a tu ajá. configuración. Y ahí yo lo que pensé, pues entonces abrió puertos y se abrió su propio acceso remoto. Con ese bash o con ese exe que ejecutó con no sé, con una brecha de Windows, lo que le permitió es conectarse a mi computadora sin permiso mío. Y ya podía moverle. Puede ser por CCH, por acceso remoto o para cualquier otra aplicación que existe de espionaje de ese tipo. Entonces yo ahí fue cuando dije, no, si estaba muy de que no, mejor ya la apagué, eliminé la máquina virtual y dije, por seguridad mía, de que no se acceda a cosas que sea del host, mejor formateo la computadora. Y eso fue lo Y que no va a hice. ser que tengas una configuración bidireccional, ¿verdad? Y te has confiado. Y nada que escala permisos y ya termina, pues Ajá, termina mal, ¿no? Como dicen los videos. exacto. Entonces sí fue como que no, mejor sí reinicio todo. Por eso fue lo más hardcore que me ha pasado. Fuera de eso, ya uno ya. Es que eso también hace que la piratería, ahí te va, y ese es mi punto más importante. A ver, suéltalo, Dino, suéltalo, échale, échale. Si quieres que la comunidad que consume tu contenido no quieres que lo pirateen, hazlo lo más accesible para ellos. Ahí te va un ejemplo, que es Xbox. A ver. Xbox, para mí, yo ya no necesito piratear ni nada, porque ellos me dan miles de maneras de poder disfrutar sus juegos. Primero con sus servicios. Tienen el Xbox Game Pass, en el cual es un servicio en el cual te dan hasta 100 juegos de su categoría seleccionada para poder jugar a cualquier momento en cualquier dispositivo. Ya va a hacer eso después con Xcloud, pero ahorita tienen dos servicios de Game Pass, uno para la Oye, eso se me hace consola, súper padre y mejor que PlayStation, porque ajá, PlayStation te regala juegos al mes, pero pues por lo uh-huh, menos en Xbox ya tienes un catálogo de los que puedes agarrar por ejemplo, en caso de PlayStation, si se te pasa un mes, uh-huh, pues ya valió a lo mejor el juego que querías, pues ya no va a volver a salir gratis. Entonces, estás como que al azar en PlayStation. uh-huh. No, sí, entonces lo que hizo Xbox ahí fue hacer un Netflix de los juegos, pero no al 100%. Ya con Xcloud implementado, ahora sí va a ser el Netflix de los videojuegos, carnal. Claro que no va a ser accesible para todos, pero va a ser algo en lo cual le va a permitir a mucho más gente jugar videojuegos. Porque hay muchas personas que lo que pasa es que tienen su Game Pass y han jugado los juegos que de repente salen en la lista y comienzas a jugar juegos que en tu vida no sabías ni que existían, pero una vez que los probaste dijiste, ay Dios, está muy chido ese juego. Y empiezas Sí, a te adentrarte más entiendo. en ese juego y a consumirlo más. Entonces, yo ya no necesito piratear a Xbox porque yo soy fan de Xbox, pero por el Gears of War y por el Halo. ¿Qué hicieron ellos para que la gente dejara de piratear sus juegos? Hicieron sus exclusivos accesivos tanto en computadora como en su consola. Ellos ya no venden consolas, venden juegos. Y esto se resalta con toda la compradera de estudios que han hecho. Ya se quieren enfocar no solo en su tecnología, que es de las mejores, sinceramente. O sea, tienen como es Microsoft, pues obviamente ellos dominan mucha porción de las redes y tienen unos buenos servidores, entonces
todo funciona muy bien, o sea, queda perfectamente para el ecosistema de Xbox. O sea, utilizan todos los servicios de Microsoft para poder hacer más accesibles sus juegos. Entonces sus juegos antes eran exclusivos a la consola, pero ahora ya puedes jugarlos en computadora. Entonces, para mí, el solo hecho de que ya me quitaran una barrera, que fuera a comprar una consola, ya de ahí yo ya consumo Xbox, porque yo Sí, ya pero tengo una yo creo que accesibilidad de ahí ese juego. pues tienen la ventaja ellos porque como es Microsoft, pues es tanto computadora como Xbox. O sea, Ujú, pues ahí supieron aprovechar y posar sus juegos en tanto en esas dos plataformas. ujú, Pero, por ejemplo, el caso de PlayStation o Nintendo, que solamente tienen una plataforma en la cual difundir sus juegos, pues ujú. sí está más complicado, ¿no? Por ejemplo, los exclusivos de PlayStation yo no los he visto en computadora, ni los de Nintendo, No, sí mucho menos, puedes ¿verdad? jugarlos los de PlayStation, ciertos. Hay un servicio en el cual funciona tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que es PlayStation Plus algo, en el cual es exactamente xCloud, pero es de PlayStation. Entonces ahí yo pude jugar juegos como The Last of Us y también ahí están ¿cuáles son los otros chidos de PlayStation de aventura? De aventura, el Uncharted creo que también. Ajá, puedes jugar los Uncharted ahí también, que hay muchas exclusivas también de PlayStation ahí. Entonces yo pude jugar un juego que siempre tuve ganas, pero que no podía comprar la consola. Y ahí pude experimentar el The Last of Us. Y yo les digo el por qué. Yo resalto que entre más accesible sea tu contenido, menos gente la va a piratear. El caso excelente y que todos nosotros utilizamos hoy en día es la música. La música antes se pirateaba en todo tipo de sentido, nombre, y es inevitable que no puedan piratear la música. Es muy Sí, tienes sencillo de razón. hacer. Pero cuando tú le das un medio de distribución de tu contenido más accesible a todas las personas, la gente va a dejar de piratear porque se siente más a gusto en ese ecosistema que tener que descargar canciones. En este caso, antes lo que se hacía mucha gente era descargar canciones en su teléfono y de ahí las escuchaba y todo bien. ¿Qué hicieron las compañías y todos los demás? Vieron una solución excelente que fue el streaming de música. Fue a hacer Así es, Spotify, fue a sí. hacer YouTube, fue a hacer Tidal, fue a hacer SoundCloud. Todas estas empresas vieron algo interesante que era el streaming de música. Casi siempre las cosas que llegan a los videojuegos después es porque funcionó en la música o porque funcionó en las películas, las productoras. Entonces aquí lo que pasó es que la gente, díganme, les pregunto a ustedes que son la audiencia, ¿qué se les hace más sencillo? ¿Descargar una canción o que en la cual te puedes bajar un virus, tiene mucha publicidad y lo que quieras, o utilizar Spotify y escuchar tus canciones ya siempre en una playlist, cuando te sientes mal, pones una playlist que la llamas cuando estoy sad, o buscas una playlist cuando estoy muy feliz, o buscas a O un artista incluso en buscas, así específico? es, playlists específicas como tú dices. Ajá. Y luego, pues tienes razón con los virus, porque yo creo que todos alguna vez bajamos música de YouTube y las Claro. páginas que son las que convierten eso, como dicen aquí en los comentarios Carlos Salos, SnapTube, pues sí, la publicidad que se dejaban caer sí era otro rollo. Yo Sí. creo que estuvo muy buena esa analogía de la música que te aventaste y la neta fue un buen ejemplo. Yo creo que para resumir y dejar un mensaje es que la piratería pues nunca va a terminar. Es una realidad de que siempre va a haber gente que lo piratee, pero como tú mencionas, hay alternativas muy buenas y en algunos casos, no digo que esté bien, Ujú. pero es entendible que algunas personas lo hagan. Sí. ¿Tú qué te gustaría agregar, Medino? Aparte de ese ejemplazo de la música que te aventaste. Si les gusta algo, consúmanlo, vean las maneras en las cuales pueden apoyar esa industria y aunque no tengan el poder económico de hacerlo, compártenlo con demás personas su opinión. Díganles a las personas su punto de vista en un juego, por qué les gusta, qué tiene de interesante y verán que mucha gente jugarán ese juego y les dará de manera indirecta les darán un ingreso económico a esa desarrolladora que tanto les gusta. Yo siempre hablo de Mili y siempre hablo de Nintendo de esa manera, o sea, del Mili porque me gusta ese juego y de cierta manera mucha gente empieza a jugar Mili y empieza a consumir Mili y empieza a saber más de Nintendo y empieza a consumir todo su ecosistema. Entonces, hay que saber también que es malo la piratería,
Pero si ustedes encuentran la manera de ayudarle a esa empresa a generar un, un incentivo económico, está bien. Pero sí, tengan en cuenta, lo que están haciendo está mal. Pero si encuentran la manera de ayudarlos, perfecto. Muy buen, Dino, muy buen mensaje. Si quieres, vamos a pasar a leer los mensajes que están poniendo aquí en la comunidad. Fíjate que Ujú. se me olvidó poner el enlace, vato, del directo en Discord. Y a pesar de eso, o sea, si hay 9 espectadores, o sea, está chido. Sale, sale. Bueno, vamos a comenzar. Dice Asia Oeste, modificar una copia personal de un juego y compartirla de forma privada con un amigo no es piratería. La piratería es cuando lo distribuyes o cobras por ellas, ¿sí? Cuando obtienes un Ujú. beneficio de algo que no es tuyo, donde no tienes derechos. Sí. Aquí me acaba de venir a la mente algo. A Por ver, tírale. ejemplo, esto no sé si pasa en Xbox ni en Nintendo, pero al menos en PlayStation sí sucede. Que es Ujú. de que tú tienes una cuenta con dichos juegos, entonces compartes la juega con otro amigo, la cuenta con otro amigo y tiene los juegos de él y los tuyos. Incluso si tiene el PlayStation Plus, pues también tienes el servicio en línea. ¿Eso sería piratería? ¿Sería burlar el sistema o simplemente No es piratería y no es burla del sistema porque ellos lo pusieron. Ellos saben del sí? por qué está esa cosa activa, güey. Pero Ellos la saben pusieron en por caso de qué. que tengas más de una consola, ¿no? Pero mucha gente lo usa como para compartirla con amigos. Sí, y eso también pasa en Steam. En Steam, por ejemplo, está el famosísimo grupo de familia en la cual tú puedes jugar el contenido de otra persona de su cuenta de Steam mientras esa persona no esté conectada. Y tú puedes jugar con tu cuenta sin problemas esos juegos. Pero cuando esa persona se conecta en su Steam, ya no te sale ese catálogo disponible. Ellos saben que si pueden, lo que yo les compartí, de que si tú pruebas un juego, eventualmente si te gusta mucho ese juego, lo vas a consumir y les vas a dar un dinero. O, por ejemplo, pruebas un juego que te gustaba, pero no lo tenías, pero ya con el plan de familia pudiste jugarlo y ahí ya lo compraste tú, porque pues qué hueva siempre utilizar la cuenta de tu compa o algo así. Entonces ahí ya dieron en el clavo. Y es que probaste el juego, te gustó y tú ya estás consumiendo ese juego y ya eres parte de su comunidad. Sí, así es. Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta de Israel Magaña. Dice, hablando de piratería, ¿qué opinan de los ports vengan a precio completo de AAA? Como por ejemplo el Zelda Skyward Sword que se van a dejar caer con el precio completo, aunque es más caro que cuando salió. Híjole, es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Yo sinceramente pienso de que ahí sí la están regando un poquito porque es un port y no le están agregando un valor por el cual Agregado. justificar el Ujú. precio. Ajá. Yo diría que es una tontería, pero si el público lo consume, a Nintendo no le va a importar porque pues a ellos les llegó el dinero y ustedes están felices porque compraron un port y ese port les vendió nostalgia y tanto el cliente salió satisfecho como el vendedor. Así que ahí ya no se puede hacer nada al respecto. Sí, pues que Si tú te ponte en tu dejas lugar, ¿no? O sea, que la empresa te haga esa marketing malo, es porque tú te dejas. Pero si tú dejas de consumir ese contenido por esa acción, por ejemplo, yo no consumo Nintendo, yo no compro Nintendo, yo no tengo un Switch, yo no compro los juegos de Nintendo de actualmente porque yo pienso que su marketing de actualmente y lo que hacen a las comunidades que tanto los apoyan y les siguen tirando cosas malas, yo ya no los apoyo. Entonces, es decir eso, es el decir, si tú no estás de acuerdo con lo que hace una empresa, no lo consumas, no lo consumas y no hay mejor manera de decirle a una empresa que algo no te parece cuando no le llega dinero de lo que está haciendo. así Así, es, el dinero así de mueve simple. mundos y en este caso cambia opiniones. Bueno, miren, yo creo que ya son todas las preguntas del día de hoy. La verdad es que muchas gracias por que tuviste el tiempo de aquí de hacer una llamada y poder platicar sobre la piratería en los videojuegos. Y pues más que agradecerte, ¿te gustaría hacer un comentario antes de finalizar el directo? No, mi Pascual, pues muchas gracias por invitarme y pues me sentí muy a gusto con tu comunidad, o sea, hacen cosas chidas y siempre me ha gustado lo que tú haces, carnal, entonces pues para mí me siento muy a gusto del que me hayas invitado y pues ya sabes, cuando quieras volver a invitarme, aquí estoy disponible para ti, carnal. Muchas gracias, carnal. En serio, lo aprecio. Bueno, gente, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado
y nos vemos en un próximo video. Tengan un buen día. Hasta luego. Sale, hasta luego.